Gracias por lo del audio. Entonces, de todos modos te digo, vamos a platicar lo que es el mundo de Westworld. Los sueños han sido pensados como que no funcionan, como que no sirven, como que están ahí para nada más descansar y pasarla bien un ratito de la noche, o a veces mal, si depende si es una pesadilla. Entonces, entremos al mundo de Westworld. Te voy a compartir mi pantalla. No me acuerdo cómo. Acá está. Bueno, vamos a entender primero de qué trata a grandes rasgos la serie de Westworld. Como te decía en un principio, va a haber spoilers, así que prepárense. La idea de los spoilers es que disfrutes mejor. Cuando veas la serie, la veas con otros ojos y la disfrutes mejor. Creo que ya está bien el audio. Y debo explicarte entonces primero de qué se trata Westworld. Bueno, Westworld está ambientada en el viejo oeste, ¿sí? Donde pues hay indios y vaqueros y cavernas, tabernas, bares, prostíbulos y bueno, todo lo que normalmente conocemos de ese lugar. Honestamente, a mi parecer, no me encantó que estuviera ambientado en eso, pero bueno, eligieron un lugar y eligieron ese. En Westworld funciona de la siguiente manera. Hay algunos personajes que se llaman anfitriones. Estos anfitriones son pues robots con una inteligencia artificial tan elevada y tan bien diseñada que son prácticamente imposibles de distinguir si son un humano o es un robot. O sea, no solamente por la inteligencia artificial que hay en ellos, su pensamiento, lo que dicen, cómo responden, qué responden, sino también por la forma que tienen. O sea, no es que parezcan robots, parecen humanos, es fácil hacerlo porque son actores en realidad. Pero bueno, la idea de la serie pues es imaginar que son robots con una inteligencia muy alta y entonces es difícil este diferenciarlos. De hecho, mira, en la imagen que te estoy poniendo, pues son algunos de los actores principales, algunos porque falta unos bastante importantes, pero por ejemplo los primeros dos que tienes en el centro, el morenito y la chava, que ya te platicaré de ellos más adelante, ellos dos son robots, sí, están diseñados, están creados en el laboratorio artificialmente y los programan para que pues diviertan a la gente. Entonces ellos son los anfitriones, la gente llega al pueblo y hace lo que quiere. O sea, es un lugar como eh, dicen que es como para relajarse, pasarla bien, pero la verdad es que es un lugar donde la gente saca su peor forma de ser, saca sus instintos, asesina, pues total son robots, no importa. Es como si jugaran, es como si de pronto tú pudieras entrar, por ejemplo, a un Grand Theft Auto, que son videojuegos, o pudieras entrar a un videojuego y como sabes que no mueres en la vida real, este es un dato súper importante, toma nota. Ese es un dato muy importante y que de hecho es el argumento de la segunda temporada. Pero bueno, como sabes que no mueres, retomo, este es un dato súper importante, la idea de que una persona conciba, o más bien se le olvide que puede morir, es un dato bastante valioso, o que crea que no puede morir, le lleva a desarrollarse. Cuando una persona piensa y sabe que no puede morir, lo lleva a desarrollarse de una forma completamente diferente a si tuviera enfrente la muerte o si tuviera la posibilidad de morir. Y tan es así que entonces estas personas, como saben que no mueren, les disparan y les duele, por supuesto. Los golpean y les duele, pero no mueren. Entonces se atreven a muchas cosas. O sea, se meten a aventuras, se vuelven héroes, se vuelven bandoleros, se vuelven asesinos, se vuelven lo que sea que se les ocurra hacer en ese momento. Llegan a la cárcel y bueno. Obviamente estaba pensado para clases ricas, sí, para gente muy rica que pudiera darse esos gustos. Eh, y bueno, la idea es que conforme van viviendo eso, conviviendo con los anfitriones, robots, como te digo, programados para seguir cierto guión. Y pues entonces se repite constantemente, o sea, llegan unos y los robots repiten el mismo patrón, llegan otros y los robots repiten el mismo patrón. De modo que pues es bastante interesante para la gente que lo vive, puede aventarse días, incluso hay gente que se avienta años jugando, ¿no? Que hace prácticamente una vida nueva en ese lugar. Pero bueno, a grandes rasgos eso es Westworld, es un parque, por así decirlo, donde y
se divierte y explora y hace lo que quiera. Él juega lo que quiera y se convierte en la persona que quiera ser. Obvio, con la idea de que no puedo morir. Eh, lo interesante, esa no es lo interesante de la serie, lo interesante es que algo sucede que entonces parece que se le empieza a escapar de las manos a los dueños del parque. Digo parece porque aunque a algunos sí se les empieza a escapar de las manos, hay un personaje al que no se le escapa. Pero bueno, eso lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Ahora, vamos a entender qué hay detrás de Westworld en el sentido este, de lo oculto. Antes de continuar, vuelvo a preguntar si se escucha bien. Entonces, por favor, vuelvo a decir si se escucha bien. Voy a ir testeando para que pues, no vayan a perder el audio. Em, entonces, el argumento está basado en lo siguiente, ¿no? O sea, está pensado en lo siguiente. Y la verdad es que cuando yo entendí eso, se me hizo tan fascinante porque dije esto, esta serie me está hablando de iniciación, esta serie me está hablando de magia, esta serie me está hablando de ocultismo. De que resulta que en algún punto, por alguna razón que ahorita un poquito más adelante te voy a explicar, los robots se dan cuenta que son robots. Una de las primeras en darse cuenta, una de ellas, es esta mujer que está aquí, cuyo nombre no recuerdo. Entonces, bueno, esta es un anfitrión, esta mujer morenita que estás viendo aquí, es un anfitrión y que se da cuenta que está gracias, Lourdes, María de Lourdes, Guadarrama Guzmán. Esta mujer se da cuenta que está dormida, ¿no? ¿Cómo se da cuenta? Bueno, ese es el tema de esta, de esta charla. Pero ella se da cuenta que está haciendo un robot y poco a poco se empieza a dar cuenta que fue programada. Obviamente primero es un impactante darse cuenta que lo que ella creía que era tan real, la vida que ella pensaba que llevaba de una forma tan real, los recuerdos que ella tenía, las memorias, las vivencias, solamente eran una ilusión y habían sido programadas. Si te recuerda esto a la Matrix, a la serie de Matrix, perdón, bueno, la película de Matrix, bueno, estás bien, estás entendiendo bien la idea. Eh, pero ¿qué pasa para que empiecen a despertarse? ¿Qué pasa para que esta mujer de pronto pueda despertar? La diferencia, ¿sabes qué? Aquí hay algo interesante porque yo creo que esta serie está tan bien pensada, al menos la primera temporada, y no sé si les fue chiripada, no creo, hay mucha chiripada que sea así, pero eh, incluso hay una ilusión de que despierta. Pero bueno, vamos despacio. Entonces despierta esta mujer y cuando despierta, ojo, pongo entre comillas despierta en el laboratorio. Se supone que cuando están en el laboratorio les hacen pruebas y todo, pero están como dormidos, ¿no? De algún modo. Abren los ojos, pero están dormidos. Les hacen pregunta, pero no se acuerdan, como si estuvieran en otro tipo de comando que cuando están en el mundo real. Dice, por ahí uno de los misterios de la serie es que supuestamente una persona permitió una actualización, un pequeño cambio que hizo todo lo que este que viniera a arruinarles todo lo que iba a pasar después. ¿Cuál fue esa actualización? Les permitió a los robots, ese personaje que se llamaba Arnold, les permitió a los robots recordar. Y esto fue el alcabose y los cambios, giros, la drama tan profunda que tiene Westworld gracias a esa pequeña actualización. O sea, en lugar de hacer los robots normal, nada más lo repiten ya, les permitió recordar lo que había pasado antes y los robots lo recordaban como si fueran, no sé, como destellos, flashazos, ¿no? Que de pronto no saben qué pasó y de pronto, no sé, algo rápido recordaban. Muy haciendo mucho sentido a las cuestiones, perdón, como de vidas pasadas. Así lo hacían. Pero ¿por qué te pongo a ese niño besuqueándose en el espejo? Bueno, porque para mí era inevitable pensar en la teoría lacaniana sobre el deseo del otro. No me voy a poner demasiado técnico porque pues es una charla introductoria y además me llevaría muchísimo tiempo. Pero a grandes rasgos, Lacan, ya derivando de Freud y de varios psicoanalistas que lo antecedieron, determinaba y decía que nosotros estamos constituidos
plenamente por el otro. O sea, piénsalo un poquito. La vida que tienes hoy no vino de ti. O sea, tú no decidiste cuándo nacer. El lenguaje, tu lenguaje materno, o sea, el lenguaje con el cual te empezaste a relacionar con el mundo, o sea, para comunicarte, para expresar tus necesidades, ese tampoco lo decidiste ni tampoco lo creaste tú, ¿ok? Entonces, el lenguaje vino del otro, tu vida, ya de ahí no tendría que explicar nada más, tu vida vino de alguien más te dio la vida. Entonces, hay un símil muy interesante entre esto que estás viendo ahí, que es el estadio del espejo, cuando el niño se mira al espejo y mamá le dice, el estadio del espejo es parte de la teoría lacaniana. La mamá le dice, ese eres tú. Y entonces ahí se empieza a forjar la idea de yo soy esta persona con esta cara, con este cuerpo, con estos brazos, de este tamaño, ve a mamá. Y entonces, pero cuando mamá le dice al niño, ese eres tú, se empieza a crear esa identificación imaginaria. Y cuando digo imaginaria me refiero a la imagen que está viendo, así como yo soy esa imagen que está enfrente de mí. Y por lo tanto empieza a crearse un mundo, sí, relacionado a esa primera identificación. Bueno, el asunto es que, de algún modo, lo que te estoy queriendo decir es que en la serie Westworld, esa idea de que tú están programados por otro, o sea, que son robots que alguien más programó, es tal cual como funciona la teoría analítica, al menos la de Lacan. Programados por alguien más, programados desde el discurso, programados por no sé, las primeras faltas, los primeros objetos, las primeras ausencias, los primeros impactos que tuviste en tu vida. Así estamos nosotros, las personas, programados por, digamos, el deseo del otro, de quiero, qué quiero de ti, qué me interesa. El asunto es que, y es tan linda la serie porque al mismo tiempo la gente que crea los robots, pues ellos tampoco están conscientes de ellos mismos. Entonces es un relajo porque la gente que crea robots, creyendo que ellos son conscientes de ellos mismos, y ahorita te voy a explicar por qué un poquito más adelante, por qué creen ellos que son conscientes de ellos mismos, crean los robots, pero la verdad es que ellos no son conscientes de ellos mismos. O sea, quienes, los que los crean, no son conscientes de lo que está pasando en ellos y están ahí trabajando nada más pues, por ganarse el pan o para sobrevivir, ¿no? O sea, para tener su empleíto de medio tiempo o lo que sea. Muy parecido a cómo funciona normalmente el mundo. Entonces, esta es de las mujeres que se despierta primero, ¿no? Hablamos de despertar como el despertar del Buda y eso así, pero es un despertar mucho más chafa y te lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, de los primeros que se empezaron a preguntar la cuestión de los sueños, pues en estos personajes. Estos personajes no solo de los sueños, sino de la idea de que a lo mejor tú no estás, tú no eres la persona que dices que quieres ser en este momento, que la gente empezaron a darse cuenta que la gente está programada, que la gente repite patrones, que la gente es como robot, y si no se escuchó lo vuelvo a decir, la gente son como robots, somos como robots en gran medida, hasta que dejamos de serlo. Repitiendo patrones, programado de lo que venía antes. La única diferencia es que es como si fuéramos robots, pero de ultra alta generación comparado con la tecnología que tenemos ahorita, porque nacemos, nuestro, nuestra capacidad cerebral es demasiado alta, en fin, pero más o menos es la misma idea lo que estas personas descubrieron cuando pues surge la idea del inconsciente, cuando Lacan dice, sí, es que el hombre es el deseo del otro, tú eres, sí, el deseo del hombre es el deseo del otro, lo que tú deseas es porque otro lo deseó en ti. Cuando Carl Gustav Jung se empieza a meter, Carl Gustav Jung es el de abajo a la izquierda, arriba Lacan, el de naranja es Freud. Carl Gustav Jung se empieza a meter al mundo de los sueños a través de algo que él crea como su libro rojo. Entonces te pongo estos tres personajes aquí porque hay muchos más, pero son de los que yo considero tremendamente fundamentales y relevantes en la idea de que estamos programados, de que no venimos a hacer y no hacemos las cosas que nosotros queremos como por nada más por libre albedrío. De hecho, esta es parte interesante de la serie porque hay un momento donde le dicen, pues a ver, di lo que quieras, ¿no? Así como
como si verdaderamente piensas que tienes libre albedrío, porque al principio el robot se resiste, dice, no, no puede ser que yo esté programado, no puede ser, ¿no? Como la mayoría de la gente pasó con Freud, pues lo quisieron linchar, lo quisieron asesinar, porque decían, no, no puede ser que nosotros, no, estás loco, nosotros decidimos, yo decido lo que yo quiero, nadie me dice a mí lo que tengo que hacer, esas cosas, ¿no? Querían linchar a Freud. Pero lo mismo pasa con el robot. El robot de pronto no entiende, dice no sé qué hacer, no puedo creer lo que estoy programado y empieza a inventarse cosas. No, mira, ahorita voy a decir una cosa al azar y resulta que estaba programada, ¿no? Ahorita voy a hacer esta cuestión y resulta que estaba programada hasta que tuvo tarde o temprano que aceptar, pues que efectivamente estaba programada y entonces pues tenía que salir de ahí. El gran error, y te lo adelanto desde ahorita, el gran error que tienen los robots es pensar que escapándose de ese lugar van a escaparse de esa cárcel. Ese es el gran error. Por eso te ponía entre comillas la idea de del despertarse, porque el robot piensa que si se despierta y sale y se escapa de ese lugar, porque luego malditos humanos, para ellos eran dioses, ¿no? Malditos dioses que me tenían atrapado. Ellos pensaban que si salían de ahí, pues iban a entrar en problemas. Esto lo adelanto porque es parte de lo que vamos a platicar en la segunda parte. Pero esto es muy parecido a la rebelión, por ejemplo, a la rebelión de Lucifer. Esto es muy parecido a lo que encuentras en algunos lugares como Enki, Enlil, ¿no? Donde algunos manuscritos que se encontraron en Mesopotamia y que hablaban sumerios, hablaban sobre eso, ¿no? Como una rebelión de unos dioses que habían creado unos humanos que se habían pues dicho, no, no me voy a dejar que tú me estés dominando. En fin, es muy similar a eso, a lo de Enki Elil, y que después pasa a ser la rebelión de Lucifer, y en fin, muchas otras cosas que platicaremos en la segunda parte. Me emociona porque digo, hay muchísimo oculto en esto, pero para que entiendas la serie es más o menos así. Ellos se rebelan porque dicen, no puedo aceptar que me estén controlando otros personajes, ¿no? O sea, que me estén programando, yo quiero ser auténtico. Y normalmente la rebelión es por la vía de la lucha, o sea, por la vía de la pelea. Esto una vez más remite a cuestiones simbólicas como la shihad, que es como una lucha sagrada para el Islam, y algunos que son bastante poco entendible, no sé cómo decirlo, acuerdos, que creen que se trata de una pelea de veras, ¿no? Una lucha de matarse en serio, como ellos lo llegan a pensar en los robots. Este, pero bueno, entonces en ese intento de rebelarse, pues bueno, hay muchas cosas más de las que iremos hablando en la siguiente parte. Ahora vamos a enfocarnos en los sueños. Pero ¿por qué te hablo de todo esto? Primero porque quiero que entiendas que es a través de los sueños que ellos empiezan a recordar sus vidas pasadas. ¿Sí? O sea, es a través de los sueños que empiezan a darse cuenta que algo raro está sucediendo. Pero, ¿cómo llegan a esta cuestión tan rara de darse cuenta que es a través de los sueños? Bueno, mira, antes de explicarte en la serie qué pasa para que ellos lleguen a los sueños, debo explicarte en la mitología que hay referente a estos famosos recuerdos. Mira, en la mitología tenemos estas dos partes de la mitología, digamos así, son dos ríos y estamos hablando de mitología griega. Por un lado está el río Late. Me acuerdo porque hay una empresa por allá en algún lugar del mundo que se llama Late, pero la mitología es la misma. Hay un río que se llama Late, y el otro que se llama Nemósides. El río Late, como chocolate, el río Late y el río Nemósides son opuestos entre ellos. Pero ¿qué tiene que ver todo? Todo porque se supone en la mitología griega que cuando alguien muere, y ojo porque en la serie se pasa que mueren, los robots mueren, los matan, los asesinan los que no son los anfitriones, las personas, y pues otra vez renace, ¿no? Pero ellos pues no saben que murieron, entonces siguen su vida. Pero se supone que cuando alguien muere, debe cruzar por uno de estos ríos, ya sea por el río del Late,
que es el que ves a la izquierda en gris, o el del Nemósines, que si lo ves, se ve como más divino, más más luminoso, más brilloso, más... Bueno. El río Late es el río del olvido. Cuando una persona toma o bebe de esa agua, se le olvida lo que vivió en su vida pasada. Y cuando una persona bebe del otro río, del río del Nemósines, pues ya, disculpen, tuve que apagar el teléfono. Eh, le decía, cuando una persona bebe del río Late es el río del olvido. Y cuando una persona bebe del otro río, del río de Nemósines, entonces se acuerda de lo que pasó antes, de lo que sucedió en su vida pasada. Y perdón si escuchas gritos, es que mi bebé quería venir para acá a jugar por acá, pero tiene trabajo que hacer. Bueno, entonces este es el canal por el que atraviesan las personas que mueren. Río Late o Río Nemósines. El río Nemósines estaba diseñado solo para los iniciados. Solo la gente iniciada, gente que había desarrollado un nivel de conciencia bastante alto, eran los que podían tomar de ese río y entonces recordar sus vidas pasadas. Pero a ver, espérate, ¿para qué quiero recordar mis vidas pasadas? Bueno, parte también de lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, esta es la mitología, mitología griega que hace referencia al olvido, al recordar, y quiero que veas que es perfectamente congruente con lo que está sucediendo en la serie, ¿no? Mueren y la mayoría de la gente olvida lo que había pasado y algunos renacen. Y cuando renacen, algunos muy pocos recuerdan su vida pasada, pero si la recuerdan es a través de sus sueños. No únicamente a través de sus sueños, pero sí principalmente a través de sus sueños. De pronto tienen sueños donde recuerdan que fueron tal cosa y hay cosas que dicen, yo no recuerdo esto. Eh, Así es como empiezan a recordar esa gente. Entonces, bueno, esa es la mitología, por lo menos la mitología griega, ¿no? Alrededor de esto. Pero ahora sí viene un punto clave en todo lo que está sucediendo. Porque esos personajes que están acá son claves en la serie. Claves. ¿Quiénes son? Bueno, este señor le llaman el hombre de negro y la que está abajo se llama Dolores. Este punto nos va a ayudar muchísimo a entender por qué a través de los sueños y, y qué es eso que permite hacerles recordar. El hombre de negro se da cuenta de algo. Se da cuenta que, pues él es de los primeros que se da cuenta, no voy a explicar mucho alrededor porque hay mucho de la serie es misterio alrededor de él, pero él se da cuenta que, pues puede matar a la gente y que la gente empieza a recordar cuando los mata. Pero los mata de una forma brutal, o sea, cuando él asesina brutalmente a la gente renace y recuerda, y de las cosas que sueña y que recuerda, entre algunas otras, son principalmente cosas de asesinatos o muertes o cosas dolorosas. De ahí la clave con Dolores en la otra mujer. O sea, es a través de las cuestiones del dolor que tienen mayor memoria y que tenemos la gente mayor memoria. Cuando nosotros, fíjate, si tú le preguntas a una persona, oye, a ver, ¿recordaste el sueño de hoy? Pues si no tuvo un impacto emocional tan alto, es probable que no lo recuerdes o que no hayas soñado. Pero cuando a una persona tiene una pesadilla, es prácticamente imposible que cuando despierte se le olvide. Entiende porque estamos haciendo referencia a la memoria y al olvido y al recuerdo. Y te puedes dar cuenta que el dolor tiene un papel importante y como lo tiene la serie, protagónico en nuestra vida para recordarnos cosas, para meternos al mundo de la memoria. Dicho de otra forma, si la gente no tuviéramos emociones, por ahí nuestros recuerdos serían o nulos o muy planos o muy pocos. En gran medida, muchos de nuestros recuerdos es por situaciones dolorosas
que vivimos. Y en la serie está claramente ejemplificado, primero porque esta mujer se llama Dolores, es una de las que despierta en la serie. Casualmente tiene una relación muy particular con el hombre de negro. Y el hombre de negro hace que la gente le duela. O sea, los mata y los mata abruptamente. Pero el hombre de negro tiene un objetivo. O sea, él ya se está dando cuenta de qué es lo que está pasando. Él es un humano, no es un robot. La mujer sí es un robot. Entonces, él tiene un objetivo porque empieza a darse cuenta que lo que está sucediendo en ese parque es más allá que solamente diversión. Empieza a dar cuenta que hay una serie de iniciación, de ocultismo, de cosas extrañas que para lo humano normalmente no son accesibles. Y entonces él empieza a matar gente, no a lo loco, o sea, siguiendo un plan, buscando una cuestión muy en particular, que es un laberinto. Sí, no sabe bien él lo que es. En la serie, al final, me encantará hablar de eso también, del laberinto, en el próximo capítulo. Pero bueno, cuando mata a la gente despierta después, o sea, renace y recuerda en sus sueños que fueron asesinadas. No recuerdan bien por quién, solo recuerdan cosas bastante dolorosas. Eso sí es súper importante porque, como te digo, hace referencia a el morir y el despertar. Ahora, no sé si te suena parecido, yo creo que ya desde hace mucho rato te sonó similar, parecido, como que esto me suena a algo, ¿no? A que eh, de que algunos de los grandes especialistas, ¿no? Y cuando digo especialistas fue porque hay gente que le dedicaron muchísimo de su mente y tiempo a este tipo de cosas, pues fueron los hinduistas. Ellos tienen algo que se llama la rueda del samsara, que es eso que estás viendo ahí. Hay una película que también te recomiendo, y creo que estaba en YouTube, no sé si todavía siga, que se llama Samsara y que es de un monje budista que está muy iluminado, pero a la mera hora termina metiéndose en la rueda. Bueno, ¿qué es la rueda del samsara? Fíjate, a ver, no sé si puedes, yo no creo poderle hacer zoom, pero si puedes, yo no, te la voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que puedas verlo mejor. A ver, así. Ahí está. Bueno, no sé si lo puedes ver mejor, pero ojalá que sí. Te vas a dar cuenta que todo lo que ves ahí, o sea, los dibujitos en las divisiones, no en el centro, sino afuera, en los radios de afuera, pues es como vidas de casi todo, ¿no? O sea, por ahí desierto, por ahí ríos, agua, montañas, o sea, una vida normal, una vida habitual. Ese es la rueda del samsara. La rueda del samsara parte de esto, de que una persona muere y entonces reencarna en otra persona. En otra persona que puede haber olvidado o que podría recordar según su nivel de iniciación que haya alcanzado en ese momento en su vida. La mayoría de la gente entra al late, ¿sí? Entra al río del late y la mayoría de la gente pues olvida lo que pasó antes. Pero eso es entendible y entendido así como la rueda del samsara. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte que tiene que ver esto con nuestra vida. Bueno, mira, no lo puse en las presentaciones, pero también en el mundo, lo voy a adelantar solo un poquito porque quiero que veas que estaba... Ah, bueno, era la que sigue. En el mundo de la toltequidad, de México, de, no sé cómo decir, los aztecas, mayas, la náhuac, como quieras decirle, existió un personaje que puso muy de moda, entre comillas, esta cuestión de los sueños. Este fue Carlos Castaneda con Juan Matus, un chamán tremendamente grande, importante, famoso y poderoso, ¿no? En nuestro mundo, que le enseña a Matus, el maestro a Castaneda, algo que se llama la ensoñación. ¿Qué es ensoñar? Ensoñar es simplemente despertarte en tu sueño. Eso es ensoñar. Yo tengo un sueño y de mi sueño me despierto y me doy cuenta en mi sueño que estoy soñando y entonces empiezo a alterar y crear la realidad que yo quiero en mi sueño. Porque lo habitual es que cuando tú estás en tu sueño eres objeto
Escucha, porque eso son cuestiones importantes. Eres objeto de lo que ocurre en tu sueño. Y entonces si de pronto, no sé, vas manejando y no hay gente a tu alrededor, o de pronto está cayendo un meteorito y entonces tienes que correr como loco, o de pronto alguien se te está persiguiendo y tú tienes que escapar de esa persona. Bueno, en el sueño eres objeto. Importante, eres objeto de lo que sucede en tu sueño, de las cuestiones que pasan ahí. Si te das cuenta y te pones a pensar, no es muy diferente a lo que pasa en la vida, en la vigilia. En la vigilia es algo muy similar. En la vigilia es, también la gente es objeto de lo que ocurre a su alrededor. Entonces, la invitación de Matus es a despertar en tu sueño. A que mientras estés soñando te das cuenta que estás soñando y entonces puedes empezar a crear y alterar la realidad. Hace poquito tuvimos una plática buenísima con Frank Díaz, está en el canal de YouTube, donde pues platicamos de eso, ¿no? De la ensoñación y algunas técnicas que dan. Te las voy a compartir, algunas de las técnicas. Ajá, sí. Alguna de las técnicas es el mirarte las manos, ¿no? O sea, yo les digo, ojo, porque si tú quieres trabajar en tu sueño, tienes que hacer algo en la vigilia. O sea, no es que en el sueño haces todo y en la vigilia no funciona. Si tú quieres pasar algo del despierto, digámoslo así, no es despierto, vigilia, al sueño, tienes que llevarlo constantemente en la vigilia. Por ejemplo, seguramente te ha pasado que tienes un problema muy fuerte, ¿no? En el que estás pensando todo el día y sueñas hasta con eso. Bueno, es exactamente la misma idea, yo te lo digo, el yo lo hace por la vía del dolores, es mucho más fácil por la vía de dolores, pero lo puedes hacer no solamente por la vía del dolores, puedes hacer por otra vía, puedes poner algo que quieras mucho y que todo el tiempo te encargues en el día de concentrarte en eso, enfocarte, pensarlo todo el día. Es más, seguramente te ha pasado, estás enamorado, enamorada y de pronto piensas todo el tiempo con esa persona durante el día y en la noche sueñas con él o con ella. Es lo mismo. Sí, lo que te estoy diciendo es que para crear ese puente entre el sueño, entre la vigilia y la noche, debes encargarte de saturar tu vigilia, también de eso, de concentrarte en tu vigilia con eso, para que en la noche pueda seguir trabajando seguir trabajando con eso en tus sueños. Y entonces esas horas de noche no sean un desperdicio, sino que te generen soluciones, te traigan ideas, te traigan resultados, te traigan planes, resuelvan conflictos, resuelvan problemas. Yo particularmente he logrado resolver algunos de mis dudas y conflictos en mis sueños. De pronto me despierto y digo, claro, ¿cómo no lo pude haber pensado? Tenía que haberse hecho así. Y entonces, ¿por qué? Fue en el sueño que obtuve esa revelación. Pero, como te digo, tiene que haber una sincronía entre vigilia y sueño. Entonces, en la mañana, si quieres, tienes que pasártela viendo todo el tiempo tus manos, o sea, no todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo y la vuelves a ver y la vuelves a ver y la vuelves a ver, para que en la noche, cuando veas tus manos, sea más fácil. ¿Cuál es la idea de ver tus manos? Bueno, puede ser lo que sea, puede ser una pulsera, puede ser lo que quieras, son los famosos sueños lúcidos, puede ser lo que sea. El punto es que tú, escucha, estas son las claves. Te establezcas un objetivo, te establezcas un objetivo en el sueño y lo logres. Pero no solo, o sea, pero que el objetivo venga del día, ¿me explico? O sea, que en la vigilia te establezcas un objetivo, que en el sueño lo logres. Es la clave. Punto. Se acabó la reunión, listo, bueno, no es cierto. Pero esta es la clave. Ponte un objetivo en el día, durante el día que quieras completar en tus sueños. Para hacerlo tendrás que dirigirte a resolverlo en el día y incluso dormirte pensando en eso para completarlo en tus sueños. Entonces, si yo en el día, la vigilia, me propongo que en la noche me voy a ver las manos, bueno, entonces durante el día debo verme las manos la mayor parte del tiempo. Para que cuando en la noche me vea las manos, entonces recuerde, Nemósines tenga la memoria de que yo tenía ese objetivo. Y entonces me haga consciente del objetivo que me puse en la vigilia y me dé cuenta que estoy soñando. Esta es la lógica que hay detrás de mirarse las manos, que si te das cuenta tiene que ver con el recuerdo, con la memoria, y que podríamos nosotros pensarlo como dos vidas, ¿no? La vida de la vigilia y de la noche, como si cuando estuvieras dormido, por medio de tu recuerdo del Demósines, recuerdas que ese era un objetivo al que querías darle continuidad y entonces ¡puf!, se hacen conexiones, se junta como por un puente dorado
esos dos mundos que normalmente están separados en nuestras vidas, que es el de la vigilia y el de la noche. Entonces, tú tienes que ser consciente de entrada en la unión y la integración de esos dos mundos. ¿Cómo? Ya te dije cómo y ya te dije alguna técnica para realizarlo. Ahora, te muestro esto porque quiero que te des cuenta que existe en nuestra cultura hay técnicas y muchas cosas acerca de eso. También acá se entendía cosas así. La cuestión de los animales, de que yo ahora soy cabra y luego soy perro y luego soy gato según el calendario bueno, también el maya, pero el calendario chino tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? En esta vida soy cabra y en la anterior fui dragón y en la anterior fui perro y en la otra fui chango. Y no solamente en el sentido simbólico, sino que según que es simbólico también, pero el samsara, pues sí fuiste tal cual un chango, ¿no? O fuiste una cabra, o fuiste un perro, o fuiste algo así, según tu grado de conciencia y según lo que vas logrando en tu vida pasada. Acuérdate, la vigilia, según lo que lograste en la vigilia, lo que logras en el sueño. Según lo que logras en el sueño, lo que logras en la siguiente vigilia. Así funciona nuestra iniciación. Si tú en tu sueño no logras mucho, en tu vigilia, digamos, empiezas desde menos tanto. Si en tu vigilia te encargas de lograr cuestiones, sí, de manera consciente, entonces en el sueño tendrás otro avance y podrás ir llegando al estado del despierto, del Buda o del que está iluminado. Ahora, nota la similitud que hay entre estos dibujitos que te estoy poniendo. Este es el samsara. Quiero que veas que aquí en el centro, bueno, casi en el centro, hay esta idea de alguien que es un animal y que termina en el estado de iluminación. Si lo ves, como la parte negra, son como si fuera un animal y de pronto empieza a pararse y termina siendo un estado de iluminación. Esa es la idea del círculo de samsara, repetir, repetir. Y también es mucho de la lógica del mecanismo de repetición, ¿sí? Que encuentra Freud. ¿Por qué repetimos y repetimos y repetimos y repetimos las mismas cosas? Bueno, tú lo puedes ver como si fuera un fractal, como a microescala o a macroescala, muchas vidas o tu día nada más. En el día te la pasas repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo cuestiones que mientras no te hagas consciente de ellas, difícilmente vas a poder liberarte de estas cuestiones. Si tú te mantienes ciego ante estas repeticiones que tienes en tu día, en tu mes, en tu semana, en tu mes, en tu año, en tu vida, entonces difícilmente vas a lograr dejar de ser objeto de este mundo. De hecho, tan es claro en lo que propone o lo que sucede en Westworld que algo parecido ocurre acá. De pronto Dolores, pero te estoy mostrando acá bueno, es que para mí está acá, pero para ti aquí está acá. Dolores tiene una transformación. Pasa de ser una mujer, digamos, una doncella que todo el mundo la utiliza como quiere, la agarra como sus chones, ¿no? Para ser más técnicos, pasa de ser el objeto de otro, algo que es un objeto para la gente. Y no solo ella, fíjate, ¿quién más es un objeto? La morenita que te mostré es una prostituta, que son objetos del otro, pero de una forma muy tosca, ¿no? Muy grosera, si quieres. Entonces, son aquellos que empiezan a ser objetos de las circunstancias, objetos del otro, lo que de algún modo malo, incorrecto, erróneo, empiezan a querer revelarse, se van al otro polo. ¿Cuál es el otro polo? El de ahora yo vuelvo objetos de mí a las demás personas, los empiezo a manipular, los empiezo en las series, claro, ¿no? Entonces, como yo soy objeto, ahora me voy al otro polo y entonces empiezo a hacer que la gente haga lo que yo quiero, lo que yo les digo, los manipulo, los chantajeo, los intimido, en fin. Eso ocurre en nuestro mundo, ocurre en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, este argumento feminista creo que es muy similar porque pasa de eso, de yo siempre, la mujer que siempre ha sido el objeto del mundo, pasa ahora a convertir en su objeto a las demás personas. No digo que todas, yo sé que hay 20 millones de corrientes, pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque es un jugar entre dos polos que al final de cuentas caen en el mismo error. ¿Cuál es el mismo error?
que es, aunque esta persona se sienta súper guerrillera, aunque se sienta que ya ahora controla, la verdad es que es tan esclavo el esclavo como es tan esclavo el amo del esclavo. Ambos son igual de esclavos. Así que por ahí lo verás en la dialéctica del amo y del esclavo. Pero, bueno, entonces te muestro esto porque es parte de la transición natural que sucede cuando estamos en la rueda del samsara. Tener que pasar por esos pulos de, bueno, ahora entonces ya no me voy a dejar, y ahora ya no voy a permitir que la gente me pisotee, y ahora, y entonces se vuelven los malos, se vuelven los villanos, terminan ahora siendo ellos los que se encargan de, hacer sentir mal a la gente, o sea, locuras completamente totales, ¿no? O sea, esto que estás viendo aquí es el calendario de, bueno, sí, bueno, lo que le llaman calendario, sí, de la piedra, en realidad la piedra del sol, o le llaman mejor, ¿no? Una mejor forma de decirle es el tonal Wali, que es la que está a mi derecha. Todos conocemos la piedra del sol, creo. Y el otro es me da su nombre hablando de olvidos y recuerdos. Zodíaco de Dendera se llama esto que estás viendo ahí y es de Egipto. Por eso decía que íbamos a ir por Egipto, que Nahua, fuimos por París con Lacan, Alemania con Freud, bueno. Entonces, esto que está aquí es de Egipto y quiero que te des cuenta que siguen ciertas cuestiones parecidas. Una, son circulares, claro. O sea, no es una vida lineal, es algo que se va a estar repitiendo constantemente. Son circulares. Las cuestiones son circulares y ellos se dieron cuenta claramente de esto hace mucho tiempo. ¿Sí? Antes de que la ciencia pensara que la línea del tiempo es una línea, es una flecha, se enteraron que no es así, que el tiempo es circular. Pero todos tienen algo en particular. ¿Cuál es ese algo en particular? Pues que todos estos lugares tienen un centro y lo que está en el centro es siempre simbólico para ellos. Mira, este también, ¿no? Puedes verlo, el famoso Meteos, Junacuo, como quieras llamarlo, y tiene un centro, ¿sí? Un centro que está prácticamente es imperceptible, pero que pues debe estar. Por pura lógica, esta figura debe tener un centro. Ok, y es que ese centro es súper, súper importante en la serie y en tu vida. ¿Qué es ese centro? Mira, creo que si has visto la serie, esto que vas a ver ahorita te va a revelar muchas cosas. Si no lo has visto, no te preocupes, yo te lo voy a explicar. Lo que el hombre de negro se la pasa buscando todo el tiempo es algo que se llama el laberinto. Pero fíjate porque si te puse esas imágenes es por esto, porque esto es un laberinto de muchas cosas, muchas vidas, luego por acá. eh, y mientras la gente se la pase en los laterales, en los costados, va a seguir perdida todo el tiempo. Mientras la gente vaya más hacia el centro, hay más posibilidad de liberarse. Va de nuevo, si la gente se la pasa en la periferia, el círculo, mientras más a la periferia, más en la cárcel, más en el laberinto. Mientras más hacia el centro, menos en el laberinto y más la solución. Lo que busca el hombre de negro es el laberinto. Toda su trama se la pasa el señor buscando, en la temporada uno buscando el famosísimo laberinto. ¿Qué es eso que está en la mano abajo a la derecha? ¿Sí? Que los robots tienen en su cabeza. Es una cuestión clave que está bueno que veas la serie por eso, ¿no? Buscando el laberinto. Pero que por supuesto nos remite y nos hace acordarnos perfectamente del famoso laberinto del Minotauro de Perseo y también una vez más la mitología griega. Perseo, un héroe que se encarga de, después de ver el dolor en su gente, en su pueblo, porque ese minotauro se la pasaba comiéndose a su gente, después de ver su dolor, se encarga de enfrentar su dolor, de ir a atravesar y llegar al centro del laberinto. Esto, el que llega al centro del laberinto es el iniciado. El que llega al centro del laberinto es el mago. El que lleva al centro del laberinto es, en este caso, el héroe, que son cuestiones que no son las mismas, pero que por ahora me funciona decírtelas igual. Lo que estás viendo a la derecha entonces, fíjate lo que ves a la derecha y abajo, el de la derecha es el símbolo de Westworld, cosa que vamos a platicar en el siguiente video para los que les interese y si les interesa, si no, pues me lo quedaré para mí. Y si te das cuenta, el laberinto en el centro, el de la película,
de la película, el de la serie, en el centro tiene el muñequito, el mismo muñequito. Porque entonces, ¿cuál es el centro? ¿Qué significa dejar la periferia e ir al centro? Bueno, creo que algunos ya podrían darse cuenta de qué significa eso. O sea, primero, en gran medida es dejar de estar en el mundo profano, dejar de estar perdido en el laberinto, repitiendo cosas como androide o como robot programado para simplemente repetir cosas por el mundo, siendo objeto del otro, sin crear la realidad que tú quieres. Bueno, y ahí viene la iniciación, es cuando te encargas entonces de ser del sujeto, cuando te la tienes que ver con dejar de el lugar de objeto y pasar al lugar de sujeto, que fue lo que hizo Cristo, que fue lo que hizo Buda, que fueron los grandes iniciados, dejaron de ser el objeto de lo que se esperaba, lo que se deseaba de ello. Somos el deseo del otro, se deseaba que fueras el Mesías, se deseaba que fueras, para Siddhartha Gautama, se deseaba que tú fueras el hijo de papi, ¿no? Y en el castillo sin vértela con los dolores, Buda decidió írsela a ver con los dolores, con el dolor, para llegar al centro del laberinto. Todos esos grandes iniciados llegaron al centro del laberinto atravesando los dolores y entonces encontrándose con ¿qué? ¿Qué es el centro del laberinto? Pero antes de decirte qué es el centro del laberinto, quiero que entiendas la lógica de esto. Porque si esta rueda es una rueda, es porque rueda. ¿Estás de acuerdo? Porque gira. Gira esta rueda del samsara, gira la piedra del sol. Es obvio cuando te das cuenta que esto tiene cierta ilusión de que pues está girando. Pero de entre todos estos lugares que giran, todo cambia, pero hay algo que permanece fijo. Ese algo que permanece fijo es simbólico, por supuesto, porque es un punto, y el punto es simbólico, es adimensional. Según Euclides es claro, no tiene dimensiones un punto. Pero el punto es el centro. El punto simbólico es, y digo simbólico porque es así, el punto es simbólico, es un centro, sin dimensiones, sin tamaño, sin grosor, sin espesor, es el centro. Y es que el centro, si lo piensas en una rueda, el centro está estático. Dependiendo qué consideres como centro, por supuesto, ¿no? Porque si lo que consideras como centro es otra rueda, pues va a rodar. Pero si el centro, que si te das que en este cuenta está vacío, ¿sí? En este otro lado, ay, perdón, en este otro lado también parece que está vacío, pero cuando haces zoom te vas a dar cuenta que hay una lengua por ahí, no te lo voy a mostrar ahorita, después lo vemos. Y acá también, en el centro de la piedra del sol, hay una lengua. O sea, hay algo importante en los centros. Por eso Lacan le gustó mucho la cuestión de topología y ver que los topos, los lugares que corresponden. Pero en el centro está el iniciado, el despertar. ¿Y qué significa ir al centro? Bueno, creo que ya lo puedes pensar tú por tu propia cuenta. Yo te voy a ayudar, pero en realidad no es tan difícil. ¿Qué es el centro? El centro es ir a un conocimiento interno, es conocernos a nosotros mismos. Llega un punto donde la gente está tan sumergida en lo que pasa afuera, el caos, la vida, y el trabajo, y el dinero, y mi familia, y mi mamá, y mi papá, que se le olvida, lete, se le olvida el conocerse a ellos mismos. Mientras más te encargues de en cada situación conocer el porqué de los actos que realizas, el porqué y el desde dónde de las decisiones que tomas, más cerca estarás del centro de la iniciación. Más fácil será entonces después convertirte tú en sujeto en lugar de objeto. Porque, ¿qué es un objeto sino aquella cuestión que no tiene conciencia del mismo? Mientras tú más te vayas encargando de, como dice Carl Gustav Jung, de hacer consciente aquellas cuestiones que son inconscientes en tu vida, mientras vayas logrando hacerte consciente de eso, más fácil va a ser ir cada vez superando la rueda del samsara. Para eso tendrás que recordar en tu día en qué fallaste, en qué te equivocaste, cuáles fueron los dolores, dónde estuvo la falla, y no hacerte el ciego ante ese tipo de cosas, enfrentar, ver tus dolores, en qué fallaste, en qué te equivocaste, y entonces después, claro, conforme vayas creando y avanzando en ese autoconocimiento, que es una espiral hacia adentro, en ese autoconocimiento, más fácil va a ser liberarte de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Mientras menos te analices, mientras menos te interrogues, mientras menos te cuestiones, mientras menos te vuelvas tú
tu objeto de estudio y entonces te conviertas en el sujeto del objeto del estudio, entonces menos probable es que logres el despertar, la iniciación, la iluminación o salir del laberinto. Por ahora es todo, ojalá te haya gustado y si te quieres la segunda parte, por favor déjame en los comentarios que quieres la segunda parte, dale un like, si lo quieres, si te gusta compártelo y pues bueno, si les gusta haremos la segunda parte y si no, pues por ahora de Westworld es todo, nos vemos.